casa, roca de salvación. Vamos a adorar al Rey que vive, al Rey que todo lo puede. Él está aquí en esta noche para suplir toda necesidad. Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta noche maravillosa. Gracias, Señor, por encontrarnos aquí adorando tu santo nombre, Señor. Padre, te pedimos, oh Dios, que en esta noche, Señor amado, utilices el instrumento que tienes para hablar tu palabra, Señor, y seamos edificados grandemente, Señor. Nos hables por tu palabra en esta noche. Padre, gracias, oh Dios amado, porque has permitido que lleguemos aquí, Señor, solamente para adorarte y glorificarte. A ti te entronamos, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, tú eres el autor de nuestra alabanza, porque a ti te adoramos, Señor, porque toda la gloria y toda la honra te pertenece a ti. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar, Padre Santo, y nos gozaremos juntamente con nuestros hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, Jesús. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor? Dios está en este lugar. Dios está en este lugar, repítelo, Dios está en este lugar. Aleluya, lo declaramos y glorificamos el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Perfecto es
Gracias, Jesús, por cuán hermoso sacrificio, Dios. Gracias, Señor. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Eres tú, Señor.
me cubres con tu gracia, Dios. Sí, Señor. Me cubres, Él limpia lo que fuimos. me cubres. Sí, Señor, gracias, Jesús. Porque tu gracia me hace nuevo, Señor. Oh, gracias, Jesús. Me cubres, Porque no importa lo que haya sido, Él me cubre. tu gracia, Dios. Me cubres, con tu gracia, Dios. No importa qué pasó, ni dónde me encontró. No importa lo que fui, Cristo me levantó. Escucha bien, iglesia. Acepta Declara lo que Él te acepta como eres. mis culpas Él llevó, justificado soy, porque su gracia me cubrió. Y no importa qué pasó, ni dónde me encontró. No importa lo que fui, Cristo me levantó. Me acepta como soy, mis culpas Él llevó. Justificado soy, porque su gracia me cubrió. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Padre amado. Gracias, Señor, porque tú estás en esta casa. Gracias, Padre amado. Y yo creo que solo aquellas personas que entiendan muy dentro de sí, aquellas personas que en su corazón puedan entender que hemos sido justificados porque la gracia del Señor ha sido depositada sobre cada uno de nosotros, porque su gracia nos cubre. Yo creo que es una manera en la que nosotros podemos levantar una adoración de gracia al Padre, dando gracias por su cobertura, dando gracias por su amor, dando gracias porque Él ha extendido su mano para cada uno de sus hijos. Amén. Yo creo que le pueden dar un hermoso aplauso al Señor. Dios les bendiga, iglesia, en esta hermosa noche. Y lo que yo quiero compartir esta noche con cada uno de ustedes, ¿verdad? Quizás no sea una continuación de lo que hablé el domingo, pero sí, ¿verdad? De alguna forma, las historias, ¿verdad? Se complementan. Y quisiera que fueran buscando en su Biblia, si es posible, Primera de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Y yo sé que Dios va a hablar a su vida, así como ha hablado a la mía. Y el domingo me vine de negro
vine con corbata, no acostumbro, ¿verdad?, a vestir así. Hoy estoy un poquito más light. Así que la palabra de hoy va según mi vestimenta, va más light, pero con la misma unción y con el mismo poder, porque es el mismo Dios al que venimos a proclamar y a servir, no solo los viernes, los domingos, los lunes, sino cada día de nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todo lugar en que estamos. Amén. Así que, Primera de Samuel capítulo 13, versículo 6. Y voy a leerlo en esta ocasión. Si su Biblia es Reina Valera, no se preocupe. Pero quiero leerlo en la nueva versión internacional. Gracias, Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. No hubo lugar donde los israelitas no encontraron donde buscar para esconderse. Entonces, algunos de los hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir del territorio de Gad en la región de Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: traigan el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Los que estuvieron el domingo saben que estuve hablando, ¿verdad?, sobre lo que era sin sacrificio no hay restauración. Y uno de los puntos que toqué fue que uno de los errores del pueblo de Israel había sido que habían visto a Dios en forma de ¿qué? De algo y no de alguien. Cuando yo leía esta parte de la Escritura, veía la misma actitud en Saúl que hubo en el pueblo. Porque cuando él se vio en aprietos, cuando él vio que el pueblo lo iba abandonando, se iban alejando, entonces decidió desobedecer la instrucción del Padre y quiso traer el sacrificio como si fuera algo, porque pensaba que haciéndolo iba a tener la cobertura del Padre para darle entonces la victoria en medio de la guerra, porque se sentía amenazado por los filisteos. Pero esto fue un paréntesis, voy a terminarle, ¿verdad? Es hasta el versículo 14. Entonces, Saúl terminaba de celebrar el sacrificio y llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó. ¿Qué has hecho?, le dijo Samuel. Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme aquí en Gilgal. Y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Samuel le dice: eres un necio. No has cumplido el mandato que el Señor tu Dios te dio. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel de una vez y para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más a su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. En la Reina Valera, el versículo 14 es un versículo que muchos conocemos,
Y dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te ha mandado. Y quiero que nos concentremos aquí en la palabra buscado. Fíjense en que en una versión, en la nueva versión internacional nos dice que el Señor se buscará. Habla en un tiempo futuro. Mas, sin embargo, en la versión Reina Valera dice que ya Él se buscó o se ha buscado como en un tiempo presente. Y estas cositas son las que a mí me gusta comenzar ¿verdad?, a estudiar. Y busqué la Biblia en original en hebreo y conseguí una versión que traducía del hebreo al inglés. Y del hebreo al inglés, la palabra en este versículo es: el Señor se buscó un hombre conforme a su corazón. La palabra buscó es una palabra que en hebreo, si lo pronuncio mal, pues discúlpenme, ¿verdad? Pero la forma en que se escribe es bikes, con un guión entre medio, bikes. Y esta palabra tiene un montón de conjuntos de palabras con las cuales se pueden utilizar. Pero hubo una que llamó mi atención, y es que dentro de todo el conjunto de palabras en lo que se puede utilizar en el hebreo, hay una que se llama preparar. Así que mientras yo leía la palabra en la versión Nueva Internacional, entendía que Dios lo que estaba haciendo con David era que lo iba a preparar conforme a su corazón. Entonces, lo pude corroborar porque cuando miramos en la historia de Israel, Israel fue un pueblo, para que entiendan parte de lo que hemos leído aquí, que se había cansado de ser gobernado por jueces. Entonces David, Saúl, ¿verdad?, se convierte en rey, ya que el pueblo no quería ser más gobernado por jueces, y le piden a Samuel que les traiga un rey. Dios nunca diseñó a su pueblo para que fuera sometido bajo la ley de un hombre como tal. Pero el ser humano siempre busca no mirar las cosas del reino, sino buscar las del mundo. Aún conociéndole, aún experimentado con él ciertas cosas, siempre la tendencia es buscar lo que otros están haciendo y justificamos. El pueblo miraba que otros reinados tenían sus reyes y ellos no tenían ninguno. Era por esto que ellos habían exigido a Samuel que necesitaban un rey. Samuel consulta con Dios, y estoy haciéndole un resumen de los versículos anteriores, de los capítulos, donde Dios le dice a Samuel las consecuencias que habrían si tuvieran un rey hombre, y le fue detallando una por una las consecuencias que sufrirían, y aún así el pueblo pedían un rey. Así que Dios unge a Saúl por medio del profeta Samuel, y el profeta Samuel, ungiendo a Saúl, hizo conforme a lo que Dios le pidió. Ahora, Saúl nunca fue un hombre que tuvo el corazón de Dios. Fue escogido por Dios, pero era un hombre que en varias ocasiones cometió errores y vivía en desobediencia. Su desobediencia fue lo que terminó con el reinado. Miren, cuando usted mira una línea de tiempo, hay muchas cosas curiosas, ¿verdad?, que yo he puesto a estudiar a todo el mundo. Caleb, estuve hablando, hasta la pastora me la llevé enredada. Si me está viendo, le envío saludos. Dios le bendiga, pastora. Y
llamó mucho mi atención que cuando ves la línea de tiempo de Saúl, los historiadores y los teólogos dicen que Saúl nació en el año 1077. Antes que nada, ¿a quién le gustan las matemáticas aquí? Hoy vamos a ponerlas en práctica. ¿Ok? En el 1077, 1075, 1077, se estima que es la fecha que nace Saúl. Y muere en el 1007, porque en los siglos anteriores los años corrían de más a menos, iban al revés. Así que si Saúl nació en el 76, 75, pónganle 75, vamos a redondearlo, y murió en el 7, ¿cuántos años tendría Saúl cuando murió? Del 77, 70. Ponlo en 7. 70 años. Así que Saúl, cuando murió, tenía aproximadamente 70 años. Cuando murió en la batalla que se suicidó. Entonces, yo les quiero preguntar, dice la palabra de Dios que David fue coronado cuando Saúl murió, ¿cierto? Ok. Renu, ¿me puedes poner la línea de tiempo? Dice en 2 de Samuel que David fue coronado a sus 30 años y que su reinado había durado 40 años, el de David, no el de Saúl. Entonces, la línea de arriba es la línea de tiempo de Saúl, esto es aproximado, y la línea de abajo viene siendo aproximadamente la línea de David. Como pueden ver, Saúl, muriendo aproximadamente a sus 70 años, David es coronado rey de Israel. Entonces, si Saúl murió a los 70 y David fue coronado a los 30, había una diferencia de ¿cuánto? 40 años entre ambos. Entonces, cuando David nació, ¿qué edad tendría Saúl aproximadamente? Sí, porque si les resta, ¿verdad? Si les resta los años de vida, se lo traje para que pusieran la mente ahí, miren, a correr. Si les restan, ¿verdad? Van a saber que cuando nació entonces, cuando Saúl tenía 40, David había nacido. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cuántos dicen que estaba naciendo? Ay, ¿verdad? Estas cositas son las que nos ponen la cabeza a correr a 1000. Miren, cuando ustedes leen el capítulo 13, mire, se lo voy a poner más fácil. Más fácil. Cuando Saúl fue desechado, en este capítulo 13, ¿qué edad tenía David? ¿Tú crees? Si cuando David nació, Saúl tenía 40, correcto, ponle 38,
a 40 años aproximadamente. Y la palabra nos dice en el versículo 1 que Saúl había reinado 1 año y al segundo año fue entonces que cometió, ¿verdad?, el error de desobedecer. Así que ¿cuántos años había reinado Saúl? 2 años. Quiero aclararle algo. Este versículo es bien controversial, porque hay muchas personas, teólogos, historiadores, que debaten todavía el significado de este versículo. Ellos piensan que 1 año es un término, no es 1 año de vida. Hay otros que dicen que están invertidos, que en vez de ser 1 y 2, significan 21. Y hay otros lugares que significa 30, porque se entiende que Saúl fue coronado rey a sus 30 años, igual que David. En estos 2 reyes hay muchas similitudes en las fechas de escogido. Muchas similitudes. El tiempo en que fueron nombrados rey, el tiempo en que murieron, el tiempo de su reinado, bien similares. ¿Sabes cuál es la diferencia? La diferencia fue la preparación. Y les voy a explicar por qué. Yo no soy teólogo. Yo me dejo por lo que leo literal. Y la palabra me dice 1 año y 2 años. Para mí fueron 2 años del reinado. No es que él llevaba 2 años reinando. Porque si él fue escogido rey a los 30, él ya llevaba varios años reinando, y en el segundo año de ese término fue que él desobedeció al Señor. Así que si él tiene 30 y lleva 2 años cuando desobedeció, ¿qué edad tenía entonces Saúl? 32. ¿Cuándo nació? No, si él tenía 30 y llevaba 2 años reinando. ¿David había o no había nacido? Mire, yo tenía un debate con Caleb en esta. Ok, están llegando. David no había nacido. No había nacido. Miren, todavía yo estudiaba esto y habían como esas dudas. Y uno decía, ¿será? ¿No será? ¿Serán ideas mías? Pero miren, si hay algo tan hermoso en la palabra, es que la palabra contesta sus propias preguntas. Uno no tiene que ir a otro lado, uno tiene que ir a la palabra. Entonces yo me acerco a un hermano y le digo, Caleb, ¿qué tú crees de esto? Y él me dice, fíjate, hay ciertos salmos que el rey David habla de su gestación. Yo me acordé de esa palabra y me puse a buscar. Cuando usted busca en el Salmo 39, no lo tiene que buscar, yo se lo voy a buscar y se lo voy a leer, si me lo permiten. Cuando buscamos en el Salmo 39, no lo tenía marcado, pero esto lo quiere traer el Señor, así que la palabra de Dios nos dice en el versículo 16. Lo voy a leer desde el 15. Esto es un salmo de David y dice, no me fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Yo no sé si usted puede dar un gloria a Dios, pero ya Dios estaba trabajando con David desde antes que David naciera, como mismo ha estado trabajando con cada uno de ustedes, como mismo ha estado trabajando conmigo, como mismo ha estado trabajando con cada uno de sus hijos. Dios prepara. Entonces, miren, para usted prepararse, ¿qué usted necesita?
Estudiar, ¿verdad que sí? Cuando nosotros nos preparamos para ¿verdad? Para nuestra vida laboral, nos preparamos, ¿cierto? Para el trabajo, nos preparamos, ¿verdad que sí? Entonces, miren lo que yo descubrí. Dios tiene una universidad. ¿Sabían eso? Perdónenme la excentricidad, ¿verdad? Pero síganme, yo cuando predico me gusta que se monten en la película conmigo. Renu, enséñame ahí. Yo me atreví a ponerle a la Universidad de Dios un instituto, el Instituto Universitario, un corazón conforme a Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Y esta universidad, como todo instituto educativo, tiene un rector. Tiene un rector que es el fundador y creador de todas las cosas. Amén. El que por su palabra todas las cosas son sostenidas. Amén. Y el director o el rector de este instituto universitario es nuestro Padre Celestial. Amén. También hay un director académico y de disciplina. ¿Sabían? Este es todo amor y todo gracia. Cuando usted tiene algún problema y se descarrila, lo llama con cuerdas de amor. Cuando usted quiere desviarse y darse de baja en la universidad, lo llama. Y es el que interviene como mediador entre el rector y el estudiante cuando nosotros estamos descarrilándonos. Y es nuestro Señor Jesús. Y por último y no menos importante, está el mejor maestro, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la palabra, en Juan 14, la palabra de Dios nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Amén. Dios hace todo perfecto. Y su instituto no queda atrás. Miren, ustedes ven esos puntos que están ahí. Es que me dio con preguntar por el currículum. Yo decía, ¿qué se necesita para tener un corazón conforme a Dios? Mira. Y estamos hablando de 6 semestres. ¿Cuántos son 6 semestres? Dije que íbamos a usar las matemáticas. 3 semestres. No, pues son 6 semestres. PT1, PT2, ¿cuántos son? 3 años. 3 años. Nosotros llevamos matriculados en esta universidad desde el 2019. ¿Ah? Desde el 2019, y si no lo sabe, se está enterando. Que Dios quiere un hombre, una mujer conforme a su corazón. Entonces, miren, nosotros tenemos que entender que para poder tener un corazón conforme al de Dios, tenemos que pasar por un tiempo de preparación. Y ese tiempo de preparación es un tiempo para formar nuestro carácter. Es un tiempo para consagrarnos. Es un tiempo para nosotros fortalecernos en medio de cualquier situación. Aquel que ha estudiado sabe lo sacrificado que es el estudiar, amén. Saben que hay que sacrificarse, que es duro, que conlleva tiempo, esfuerzo, dolor, pero al final lo que vamos a ver es la victoria. Amén. Que todo ese esfuerzo que pasamos, todo ese trabajo que estuvimos atravesando durante ese tiempo, 4, 6, 8 años, podemos mirar hacia atrás y decir, valió la pena. Amén. El primer semestre
es el semestre del anonimato, del rechazo y del abandono. Y quizás si usted ve este currículum en una universidad del saque, va a decir, yo no me voy a matricular ahí. Eso es como si yo le diera un currículum que dijera, primer semestre, contabilidad 1, 2, 3, aritmética, geometría y todas las matemáticas habidas y por haber. Usted dice, mejor estudio otra cosa. Pero es necesario. Miren, yo descubrí que este semestre es un semestre, como le llaman, prerequisito. Que no podemos pasar al próximo semestre si no se coge este. Es algo obligatorio. Que tenemos todos que atravesar por el semestre del anonimato, del rechazo y del abandono. Hay varios estudiantes que cogieron esto. Varios. Miren, uno de ellos fue David. David cursó por ese semestre. La palabra nos dice que cuando David estaba en su casa, era rechazado por sus hermanos. Cuando David agarra fama, David habla y cuenta sus anécdotas y la mayoría de ellas dice que él estaba solo. David estaba pastoreando la mayoría de las veces a sus ovejas solo. Cuando Samuel fue a buscar al ungido de Dios en casa del padre de David, ni de él se acordaban, ni de él, su familia. Primero el padre trajo a todos sus hermanos y no se acordó de David. Tuvo que Samuel, por revelación de Dios, preguntar dónde estaba el más pequeño. Y David tuvo que entender que este semestre era uno duro, pero necesario. Miren, otro estudiante fue Moisés. Moisés, antes de ser ungido en el monte Horeb y estar delante de la presencia de Dios, dice su palabra que estuvo 40 años en el desierto, en el anonimato, rechazado y de cierta manera abandonado. Andaba con un pueblo que siempre estaba quejándose. Un pueblo que aún viendo las maravillas de Dios, no sabían lo que era el agradecimiento. Y él atravesó este curso con honores. José, el soñador, también estudiante de esta clase. José fue rechazado por sus hermanos, fue tirado en una cisterna, abandonado, y tuvo que vivir en el anonimato cuando fue preso y cuando fue esclavo. Y como en toda clase, siempre hay uno, ¿verdad?, que es el magna cum laude, el que tiene las notas más altas. ¿Saben quién es ese estudiante? ¿Quién? Jesús. Jesús vivió en el anonimato, en el rechazo y en el abandono. Jesús nació en una casa humilde y estuvo 30 años de su vida en el anonimato. Cuando Jesús comenzó su ministerio y la gente empezó a ver lo que Jesús podía hacer, muchos comenzaron a rechazarlo y aún en la cruz lo abandonaron. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros? Que para poder acercarnos a Dios, no vamos a tener que atravesar este semestre, aunque nos sintamos
rechazados, aunque nos sintamos abandonados, aunque nos sintamos solos. Yo le tengo que decir, yo no sé si usted ha escuchado la expresión, estoy seguro que sí, que a la gente buena siempre le pasan cosas malas. ¿Quién ha escuchado eso? ¿Yo soy el único? Eso es un refrán que lo usan muchas veces. ¿Por qué a la gente buena siempre le pasan cosas malas? A los malos no le pasa nada. Miren, eso depende de lo que usted vea y de cómo lo quiera ver. Porque el que cree sabe que todo lo que vivimos obra para bien. Y si usted se siente que Dios lo ha abandonado, si usted se siente que Dios en cierto punto lo ha dejado, si usted siente en algún momento que es un accidente, que no debe estar aquí, usted no se sienta mal. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que usted ha sido matriculado en el instituto universitario conforme al corazón de Dios. Y quiere decir que Dios te ha escogido para que tú pases por este semestre, no para verte mal, sino para poderte subir a otro nivel y puedas graduarte con honores. ¿Quién dice amén? Porque anhelamos tener un corazón conforme a Dios. Miren, el segundo semestre es siendo fiel en lo poco. David supo bien esto. David trabajaba con pocas ovejas. La riqueza en esos tiempos se daba en lo que eran terrenos, en lo que eran animales. Y la palabra nos dice que David y su familia no era gente adinerada. Lo podemos ver cuando Saúl llama a David y le ofrece su hija. Saúl le ofrece la hija a David y David le dice, ¿quién soy yo y quién es mi padre para convertirme en yerno del rey? Esto habla de un corazón humilde. Esto habla de un corazón posicionado y alineado a la voluntad de Dios. Y es que en los tiempos de antes, si usted se iba a casar, el novio tenía que dar una dote. Y una dote era alguna parte de dinero, alguna parte de terreno, territorio que tuviera para poder obtener, casarse con la joven, con la damisela, ¿verdad? Con la hija de aquel que se deseaba casar. Y David no tenía. Así que Saúl, sabiendo esto, porque sus guardias le dicen, mira, él rechazó la oferta. Rechazar la oferta de un rey de que se case con la hija. El rey tenía una segunda hija. Y la segunda hija del rey estaba enamorada de David. Y Saúl le demanda decir a David, mira, ¿sabes qué? Dile que se olvide de la dote. No tiene que pagar nada. Yo lo único que le pido es que me busque, voy a decir la palabra, porque así está escrito en la palabra, 200 prepucios de los filisteos. Y David dijo, ¿cuánto? 200. Ok. Y allá fue David y aniquiló a los 200 filisteos y le dijo, aquí tienes mi dote. Porque David sabía en dónde se estaba preparando. David sabía que tenía que ser fiel en lo poco para luego ser puesto en lo mucho. Miren, aquí hay una mujer que estudió con estos hombres. Adiós, se creían que las damas se iban a quedar afuera, ¿no? Aquí hay una que dio la cara. Hay muchas, pero voy a tocar una. Se llama Ruth. Ruth supo lo que era ser fiel en lo poco. Cuando su esposo murió, el hijo de Noemí, estas mujeres quedaron desamparadas. Y Noemí, su suegra, le dice,
Tú no tienes nada que te ate a estar conmigo. Puedes irte. Pero Ruth, sabiendo que siendo fiel en lo poco era lo correcto, le dijo, a donde tú vayas, yo iré. Y al Dios que tú le sirves, le serviré. ¿Sabes lo que pasó? Que halló gracia delante de los ojos de Booz. Y Booz la redimió, dándole no solo a ella, sino a toda su generación lo que necesitaba. A tal punto que es parte del linaje de David, linaje de Jesús. Porque fue fiel en lo poco. Si nosotros entendiéramos lo importante de ser fiel en lo poco, yo le garantizo, iglesia, que Dios va a obrar grandemente en nuestra vida. Porque entonces nuestras cosas no van a estar puestas en cosas materiales. Mira, a veces lo mucho nos aleja del propósito de Dios. Y sin darnos cuenta, en lo poco es que Dios se manifiesta. El apóstol Pablo conocía bien este principio. Y él dice en Filipenses 4:12, sé vivir humilladamente y sé tener abundancia. En todo fui enseñado. ¿Fui qué? ¿Fui qué? ¿Ve que estudió aquí también? En todo fue enseñado. Dice que fue enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. ¿Qué te dijo a ti que la crisis por la que pasas y la necesidad no es parte de tu preparación? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que cuando no vemos lo que queremos ver, no es parte de que estamos siendo probados, nos están dando un examen? Y como creyentes y hijos de Dios, tenemos que tener la confianza de que lo pasaremos. Miren, si nosotros entendiéramos que con poco Dios hace mucho, con poco Dios hace mucho. ¿Han olvidado el milagro de los panes y los peces? Con 5 panes y 2 peces, Dios alimentó una multitud. Porque de lo poco Dios hace mucho. Porque de lo poco Dios hace mucho. No te des por poco. Mantente fiel a su palabra y su promesa sobre tu vida se cumplirá. Porque Él es fiel a su palabra. Amén. Tercer semestre, una fe puesta a prueba. Y aquí mi hermana Damari hace unos viernes atrás estuvo hablando sobre los hombres de la fe. Y yo quiero hablar aquí de un estudiante llamado Abraham, que todos conocen la historia. Abraham se le pidió que se sacrificara a su hijo Isaac, ¿cierto o falso? Y Abraham, en obediencia y en fe, fue y llevó a su hijo a sacrificar, ¿cierto o falso? ¿Dudó? No, la palabra no nos dice que hubo duda en el corazón de Abraham. Dolor tuvo que haber habido, pero duda no. Ahora, el llevar a Isaac al monte a sacrificar, ¿es una prueba de fe? Les pregunto, escuchen bien. El llevar a Isaac al monte a sacrificar, ¿es una prueba de fe?
Es una prueba de obediencia. ¿Por qué entonces llamado el padre de la fe? Y Hebreos nos contesta esta pregunta. Recuerden que la Biblia contesta sus propias preguntas. Dios le había dicho a Abraham que Isaac, y en la descendencia de Isaac, iba a tener él descendencia. Y que su descendencia iba a ser más grande que la arena que había en el mar, y que iba a haber más estrellas que la hay en el cielo. Y eso es una promesa de Dios. ¿Dios falla su promesa? No. Dígalo con firmeza. ¿Dios falla su promesa? No. Y Abraham se abrazó a esta promesa. Así que Abraham sabía que aquel que le había pedido que entregara a su hijo tenía el poder para resucitarlo. Porque la promesa de Dios se iba a cumplir, hermano. Y yo leía eso en hebreo y yo decía, ¿what? Abraham sabía que aún entregando a su hijo, Dios cumpliría su promesa. Porque Él siempre es fiel a lo que promete. Ahí se ve probada la fe de Abraham. Otro que su fe fue puesta a prueba fue David. Miren, esa pelea con Goliat, aunque ya todos la conocemos, todos sabemos lo que pasó, el resultado, pero eso es una prueba de fe. Si usted lee el capítulo 13, este pueblo estaba aterrado, no tenían ni espada. No había manera, hermanos, de que podían defenderse contra los filisteos. Y Goliat llevaba día y noche amedrentando a este pueblo durante 40 días. Pero David salió porque David sabía lo que se le había depositado. Cuarto semestre, y voy rapidito de aquí para abajo. Y este es mi mejor semestre. ¿Alguna vez ustedes han tenido una clase que les encanta, que les gusta? A mí me encanta este. Y es valora tus marcas. Valora tus marcas. Valora tus cicatrices. Cuando nosotros hablamos de guerra, los guerreros eran calificados no por la cantidad de guerras que han estado, sino por la cantidad de cicatrices. Porque cada cicatriz demostraba que donde otros habían muerto, ellos habían vivido. ¿Usted escuchó eso, iglesia? Donde otros han muerto, usted ha sobrevivido. Tienes que aprender a valorar las marcas que han entrado en tu vida. Tienes que valorarlas, tienes que entender que cada una de ellas, lo que ha marcado es un destino para ti, que lo que hace es acercarte más a Dios. ¿Acaso ustedes creen que David no tenía marca? David peleaba con leones y osos para defender su rebaño. Claro que tiene que haber tenido marcas. De eso yo estoy seguro. No hay manera de tú tener una pelea en que no seas marcado. Siempre va a haber una marca. Y tú dale gracias a Dios que si la puedes ver, es porque Dios te dio la victoria. No importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas atravesado, Dios te ha dado la victoria. Miren, José tuvo marcas. ¿Usted se cree que cuando tiraron a ese hombre en la cisterna, ese cantazo que cogió, no dejó marcas memorables? A veces cuando leemos la palabra y leemos que él fue tirado en una cisterna, creemos que las cisternas son como las que ponemos en nuestras casas. Una cisterna en el desierto podía tener 12, 13, 15 metros de profundidad. O sea, estoy hablándoles de que un hoyo de ese tamaño podía medir literalmente de 25 a 40 y pico de pies de profundidad.
Por eso es que cuando los hermanos lo lanzan, lo dan por muerto. Lo mínimo que a aquel hombre le pudo haber pasado, par de costillas rotas, par de rasguñones, quizás una rajada de cabeza. Pero yo les garantizo que esa caída tuvo que haberle dejado marcas. No solamente eso, sino que después que es vendido a los esclavos porque su hermano se da cuenta de que está vivo, tiene que caminar por el desierto. Y lo más seguro, eso no era un viaje en primera clase. Eso era un viaje que lo más seguro iba encadenado, descalzo y todo magullado por la caída que había recibido. Y yo me imagino que 13 años más tarde, cuando sus hermanos se lo encuentran en Egipto, que lo ven con vida y ven esas cicatrices, porque Egipto lo trató muy bien, porque el favor de Dios estaba con él. Pero yo estoy seguro que esas cicatrices quedaron marcando su vida por el resto de ella. Y a lo mejor los hermanos le preguntan, ¿cómo pudiste? Y él le tuvo que haber dicho, y esto, ¿verdad? Como yo digo, yo me monto en una película, que él debe decir, donde otros me abandonaron, donde otros me dejaron, yo sobreviví. Yo pude levantarme. Y yo creo que aún ustedes, nosotros, viviendo lo que hemos vivido, pasando lo que hemos pasado, podemos decir con toda confianza y certeza que lo que hemos vivido nos ha traído donde está gracias al Padre Celestial. Porque agradecemos las marcas que han habido en nuestra vida. Quizás una niñez marcada, quizás un patrón de abusos, de maltrato, quizás problemas económicos. You name it. No importa cuál sea la situación que esté marcando tu vida, tienes que entender que las marcas están para recordarte, no donde tú estás, sino a donde Dios te quiere llevar. Me viene a memoria Jacob. Dice que Jacob peleó con el ángel y el ángel lo hirió en la pierna, ¿cierto o falso? Tuvo que pelear. Y esa marca dice que le descoyuntó el muslo. Así que cuando hablamos de descoyuntar es que el muslo estaba fuera de sitio. Me corrige, Cale, tú que conoces del cuerpo humano. Así que ¿cómo debía caminar Jacob? Lo más seguro, arrastrando la pierna, asumo yo. Ahora yo me imagino que aún él, arrastrando su pierna, no soltaba el ángel. No lo soltaba, hermano. Y esa pierna y esa marca le recordaban a Jacob que donde otros dejaron la batalla, él la ganó. Que mientras otros prefirieron renunciar, él continuó. Porque esa pelea, y hay batallas que vas a tener que pelear, aún teniendo miedo, tienes que aferrarte a ellas sin importar las marcas que vayas a recibir. Jesús recibió marcas, fue azotado, lo crucificaron. Y sus marcas, ¿saben lo que nos dice? Sus marcas nos dice que una tumba no pudo detenerlo. Su marca nos dice que la muerte no pudo vencerlo. La marca nos dice que la ley no pudo condenarlo y que el pecado no pudo matarlo. Esas son las marcas del director de esta universidad. Amén. Quinto semestre es que tenemos que entender que nuestra adoración es un alma. Miren, David sabía
y conocía este principio. David dice su palabra que, o la palabra, ¿verdad? La Biblia. Que cuando Saúl estaba en un momento de dolor, de crisis, porque había un espíritu malo dentro de Saúl, mandaba a buscar a David, porque David con su arpa lo calmaba. Y para muchos, quizás la adoración sea una canción, sea una melodía. Quizás para muchos, adorar sea tener una buena voz. Y quizás pueda ser un complemento, pero no es su significado. Cuando nosotros entendemos que nuestra adoración, cuando sale de nuestro corazón, es un alma que pone a temblar al enemigo, entonces nuestra adoración se convierte en un alma poderosa. No hay nada que pueda en contra de ella. La adoración es tu oración. La adoración es tu manera de vivir separada hacia el Señor. Tu adoración es una alabanza que toque el corazón de Dios. Mira, aquí hay dos amigos que sabían muy bien esto. ¿Sabes que en las escuelas hay juntas? Siempre hay dos que se unen y son los más panas. Yo tuve, ¿verdad?, mi junta muchos años. Pues aquí también la hay en la universidad, pues no se puede quedar atrás. ¿Sabes cómo se llaman? Pablo y Silas. Ese es el junte aquí. Dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban en lo último de la cárcel, la historia todos la conocen, y que estaban encadenados, y aún en medio de la situación que estaban atravesando, aún sabiendo que estaban a punto de morir, comenzaron a orar y comenzaron a adorar. Y la adoración y la adoración de esos dos hombres comenzó a tocar el corazón de todos los que estaban alrededor. ¿Sabes tú que tu adoración contagia a otros? Cuando tú adoras con todo tu corazón, esa adoración penetra en lo más profundo del corazón del hombre y toca el corazón de Dios. Dice que tanto fue que la tierra tembló y que los portones se abrieron y las cadenas fueron sueltas, porque tu adoración tiene liberación. Tiene el poder para romper, tiene el poder para liberar, tiene el poder para sanar. Así que yo le invito a que si usted está atravesando por alguna situación, adore. Si usted está pasando por un momento de tristeza, adore. Si usted está pasando por un momento de incertidumbre, de duda, que no sabe qué hacer, adore. Si tiene problemas en su trabajo, adore. Si tiene un jefe que le está haciendo la vida imposible, alce sus manos y adore. Adore, iglesia. Adore. Santo eres, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Levantamos nuestras manos,
iglesia. Eres Dios, grandes tus milagros son, y no hay otro como tú. Gracias, Padre amado. No hay nadie como tú. Grande eres Iglesia, Dios, alza sus manos, iglesia. grandes tus milagros Alza tus manos y adora al Padre. son, y no hay otro como Porque usted tú. tiene que entender que en la adoración hay poder. Nadie como tú. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Miren, último semestre para graduarnos. Lanza piedras por tu boca. Y usted dirá, ¿cómo es eso, Richard? ¿Con qué mató David a Goliat? ¿Con qué? Con una piedra. ¿Sabe usted el significado de piedra en la Biblia? La Biblia contesta sus propias preguntas. ¿Se acuerdan el domingo los que estuvieron aquí? ¿Qué puso Samuel en medio de Mizpa de las regiones? ¿Se acuerdan qué puso? Después que el Señor le había dado la victoria en la guerra, puso una piedra. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Y luego que puso la piedra, ¿qué fue lo que lanzó Saúl? ¿Se acuerdan? Ayúdenme, iglesia. ¿No? Samuel dijo, hasta aquí nos ha traído Jehová. ¿Y eso qué es? ¿Qué estaba haciendo Samuel con eso? Estaba declarando. ¿Verdad que sí? En Mateo 16, y ya con esto terminamos. Mateo 16. Versículo 14. Dice que Jesús, del versículo 13, le voy a leer. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que soy? Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros Jeremías y algunos de los profetas. Entonces Jesús les pregunta, ¿quién dice ustedes que soy? Yo. ¿Quién soy yo para ustedes? Y uno contestó, que se llamaba Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién dice que piedra es Pedro? No, miren, en hebreo, piedra es Petra. Petra, mi amor. Ya sabemos por qué estás dura, mami. Para los que nos están viendo, Petra es una hermosa mujer de esta casa, una de nuestras ancianas,
que nos hace reír muchísimo. La bendigo en el nombre de Jesús. Y la palabra Pedro es Petros. Es un derivado, pero no es lo que la Biblia quiere que entendamos. ¿Quién abrió y dijo, qué dijo Pedro? Vamos a ver, lo leí ahora mismo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es eso que hizo Pedro? Declaró. ¿Y qué dijo Jesús? Tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre esta declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia y el Jade no prevalecerá en contra de ella. Así que tú tienes que entender que cuando tú estés atravesando, no importa la situación, tú tienes que comenzar a lanzar piedras por tu boca. Tú tienes que comenzar a declarar. Entonces miren, a David, déjenme decirle algo, David usó una piedra. No. Antes de que David cogiera la piedra y la lanzara, ya David había tirado una declaración. ¿Cierto o falso? Dios dijo, tú vienes contra mí con jabalina y escudo, y espada. Mas yo vengo en contra tuya en nombre del Señor de los ejércitos. Amén. Una declaración, iglesia. Iglesia, tienes que entender que cuando tú comienzas a declarar la palabra, todo lo que viene para tu vida se va a cumplir. No importa cuál sea el ataque del enemigo, no importa lo que él esté maquinando, no importa lo que él crea que puede hacer. El poder de la palabra de Dios es mayor. Lo podemos ver en Jesús. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Cuando Jesús estuvo en el desierto, después de una larga conversación con el enemigo le dice, si te postras ante mí, todo lo que está aquí te lo voy a dar. Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solo a Dios adoraré. Una declaración. Jesús declaró lo que estaba en la palabra. Amén. Así que, miren, si hasta aquí hemos llegado, siéntase contento y dé gracias a Dios. Yo no sé en qué semestre se puede encontrar usted, pero sí le puedo garantizar que está en buen camino. Miren, a los jóvenes que están aquí, que son tan creativos, los jóvenes en estos últimos tiempos, las clases graduandas tienen unos nombres bien raros. ¿Verdad que sí? Que si Olan, que si Stanesi, Ultranesi, Ultranesi, todo lo que termine en Nesi o Gesi. Miren, están tarde. ¿Saben qué? Están tarde. ¿Saben por qué? Porque ya hay uno que había puesto nombre a su clase graduanda y tengo un amigo que me envió una foto. ¿La tienen ahí, David? La clase graduanda de esta universidad. Mírenla ahí. Esa es la clase graduanda de Benecer. ¿Saben qué significa Benecer? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Ponga su rostro en esa foto. Ponga su rostro en esa foto. Porque yo les garantizo que al final del curso podremos decir confiadamente, tenemos un corazón conforme al de Dios y podemos estar seguros que hasta ahí nos llevará el Señor. Amén. Así que miren, hay un diploma también. Mira,
Dice, diploma, Instituto Universitario, Un Corazón Conforme a Dios. En honor a su desempeño y sacrificio y a la perseverancia que han mostrado, nos complace en otorgar el diploma a la iglesia Roca de Salvación. Amén. Aplausos, se vale aplaudir. Por haber completado en su totalidad y con alto honor el grado administrativo, un corazón conforme al corazón de Dios. Gloria a Dios. ¿Firmado por quién? Por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, iglesia.